Muy buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenida y bienvenido seas al episodio número 63 de esta serie, de esta aventura, de esta popular travesía de inspiración, de reflexión, de aprendizaje y de autoanálisis a través de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras equivocaciones, donde analizamos en un pequeño espacio de 15, 20, posiblemente 30 minutos, un mensaje que nos haga reflexionar, que nos ayude para hacer la vida, que nos ayude a ver nuestros puntos ciegos. Esto es nada más y nada menos que Lunes de Mentor. El día de hoy es domingo 30 de marzo del 2025, son exactamente las 9:02 de la noche y me dispongo a grabar el episodio número 63 para que tú lo puedas escuchar mañanita temprano, mientras te dispones a hacer tus actividades, a arrancar la semana con la mejor de las actitudes. Y deseo que te encuentres muy bien, que te encuentres bendecido, como siempre. Déjame ver si prendí. Sí, lo prendí. Bendecido, que te encuentres bien, que te encuentres fuerte, tanto emocional como cognitivamente, que te encuentres aprendiendo, tú y los tuyos, bendecidos y con muchísima salud. Fíjate que hoy te traigo un tema muy interesante, del que vamos a extraer mucha información rica para podernos retroalimentar en conocimiento y sobre todo que nos ayudemos a ver puntos ciegos cuando necesitamos hacerlo. El episodio de hoy lleva por título Ser o tener. Y quiero hacer referencia brevemente al episodio anterior, el episodio número 62, donde por ahí puede que adelantito de la mitad del episodio anterior mencioné algo, solamente hice mención, no profundicé en el tema, acerca de el éxito en el ser y el éxito en el tener. Y hoy vamos a platicar acerca de eso, donde te lo mencionaba. Te recomiendo, por cierto, el episodio anterior y todos los episodios que quieras, para que puedas conocer lo que hacemos en este sitio, en este pequeño espacio, pero particularmente en el anterior, para que sepas de dónde viene el concepto que vamos a revisar el día de hoy. Lo platicábamos la semana pasada. No profundicé la semana pasada en eso, pero sí lo mencioné. Así que hoy te traigo, si quieres llamarlo algo así como una continuidad, pudiera ser, aunque no como tal, porque son temas diferentes, pero sí lo mencioné la semana pasada y este episodio se llama Ser o Tener, inspirado en el éxito, porque hay dos tipos de éxito, el éxito en el ser y el éxito en el tener. Así que toma asiento, relájate. Si estás haciendo alguna otra actividad, este episodio es particularmente revelador, sobre todo para aquellas personas que estamos cerradas, que vivimos en una pequeña burbuja y que sobre todo anhelamos crecimiento material, crecimiento espiritual, crecimiento en las relaciones, crecimiento en la familia, como bien lo he dicho antes, todas y todos nosotros somos personas de crecimiento. Ninguna persona anhela quedarse en el mismo sitio después de 2, 3, 4, 5 años. En cualquier área de la vida, en cualquier ámbito de esta, queremos siempre crecer y proyectar nuestro mejor desempeño, nuestro mejor rendimiento. Y el mensaje del día de hoy es muy rico para la reflexión en estos conceptos. ¿Debo tener éxito? O mejor dicho, si tengo demasiado, si tengo suficiente, ¿soy exitoso? O si soy como realmente deseo ser, como anhelo ser, convertirme en una persona vibrante, quizás soy exitoso. Y la otra pregunta, ¿estas dos cosas se mezclan, se llevan entre sí o son son antagonistas uno de la otra? Es lo que vamos a revisar el día de hoy, queridas y queridos amigos. Primero que nada, déjame contarte una historia que tuvo lugar en el año 2023. Como bien sabes, y parte de lo que mencionaba en el podcast pasado, creo que el podcast pasado se llamó Invítale un café. Recientemente he tenido conversaciones maravillosas de las cuales he querido sustraer información muy rica en aprendizaje, también de tópicos en específico. Gente de éxito, me he reunido con algunos conferencistas esta semana, uno de ellos mi querido amigo Rui, quien por cierto lo voy a citar más adelante. Es un conferencista internacional, un amigo que también tengo el privilegio de tener entre mis contactos de teléfono y con quien me reuní hace algunos días, entre otras personas que también son fabulosas, algunos empresarios, otro conferencista también, y todos
ellos, o mejor dicho, en todas esas experiencias tuve la fortuna de tomarme un café para platicar temas en específico sobre este proyecto que estoy haciendo. Entonces me enriquecí demasiado y parte de lo que te voy a platicar el día de hoy viene también referenciado en el 2023, cuando tiene lugar una maravillosa conversación con un empresario muy exitoso, ya digamos casi a punto de retirarse, pero wow, es fascinante, por eso es que te va a encantar. Mira, en el 2023 tuve la fortuna de sentarme a tomar un café con un empresario muy exitoso. En aquel entonces él tenía 74 años, es decir, en el 2023. Y me compartió muchas cosas muy ricas de su vida, entre ellas sus inicios, su experiencia, sus caídas, sus fracasos, sus errores, sus equivocaciones. Y particularmente todo detona en esta conversación en la siguiente pregunta. En algún punto de la noche, en la tarde, en sus oficinas con aire acondicionado, un lugar bonito para poder apreciar la vista de uno de los parques industriales más grandes de aquí de la ciudad de Querétaro, le preguntaba, oiga, ¿y cuál ha sido el error más grande que usted ha cometido? Se me queda viendo, hace un pequeño silencio de reflexión, no duró demasiado, si acaso unos 3-4 segundos, y él contesta, ¿sabes qué, flaco? Mi peor error fue no haberme retirado a tiempo. ¡Wow! Y de aquí viene la piedra angular, la columna vertebral del mensaje del día de hoy. ¿A qué se refiere con esta respuesta? Su peor error había sido no haberse retirado a tiempo, porque unas palabras antes, dentro de la misma conversación, este señor mencionó, Josué, yo he tenido el privilegio, el placer de probar todo lo que este mundo tiene para ofrecer. He comprado todo lo que el dinero puede comprar y en realidad es un empresario muy exitoso. Sin embargo, en su respuesta, él reveló uno de los errores más grandes de muchas personas que enfocan su vida y sus mejores años en la consecución del recurso. Y lamentablemente, en un punto ciego que desemboca en una de las etapas más cruciales de nuestra vida, este señor trae a colación la palabra retiro. Josué, mi peor error fue no haberme retirado a tiempo, seguir jugando en el juego del dinero cuando ya no tenía la necesidad, pues ciertamente no supe cuánto era suficiente. ¡Wow! Así que agárrate, te dije, porque lo que vamos a platicar el día de hoy es revelador. Es un concepto crucial para que comprendas cuánto es suficiente. Realmente vamos a hablar un poco del retiro, no en sí la definición. Creo que ese concepto, tengo un tópico preparado nada más para hablar del retiro, pero sí en particular lo que quiso decir esta persona, no haberme retirado a tiempo, porque aquí hay dos cosas. La primera es hablar del retiro, ¿verdad? Sea como sea que tú lo interpretes. Y la segunda, que viene implícita, es ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para ti? ¿Cuánto es suficiente para ti en el dinero? ¿Cuánto es suficiente para ti en el amor, en las relaciones, en los amigos, en los proyectos, en la vida? Y, o mejor dicho, implícitamente estamos hablando también de plenitud. Sin embargo, antes de profundizar en el éxito en el tener y en el éxito en el ser, voy a presentarte dos definiciones que puedes estudiar también de manera autodidacta. Aquí los voy a mencionar. La primera es la felicidad hedónica y la segunda es la felicidad ecuánime. Si tienes dudas, puedes consultar más de lo que yo te voy a decir en internet. Como siempre, no te quedes solamente con lo que yo te digo. Te invito a ser autodidacta en tu aprendizaje. La felicidad hedónica es la felicidad que produce el placer del evento rápido. ¿A qué me refiero con esto? Todo aquello que nos alimenta de manera inmediata y nos produce una alteración, un pico emocional en nuestro estado de ánimo. Como por ejemplo, imagínate que tú te vas a comer un pastel y de pronto dices, estás trabajando, quizá haciendo home office, se te antoja un pastel, vas al refrigerador y te lo comes. Quizá no te comes el pastel completo, pero te comes un poco. Esto para saciar
tu ansiedad de comer algo, de consumir algo, en especial de azúcar. Y luego al ratito, después de 2-3 horas, empiezas a decir, ay, es que se me antoja otra vez darle una mordidita a ese delicioso pastel de chocolate. Y vas al refrigerador y tomas otra porción. Esta vez 2 horas después y vuelves a sentir lo mismo. La felicidad hedónica se refiere a la alteración de tus estados de ánimo, de una agitación en tus emociones, pudiéndose tratar de una dosis de dopamina, por ejemplo, de algo que te hace sentir bien simplemente por el consumo. Sin embargo, muchas veces este acto reflejo puede desencadenar una serie de comportamientos que alimenten un hábito negativo, un hábito de codependencia a ciertas cosas que nos hacen alejarnos realmente de lo que es suficiente. Como en el pequeño y básico ejemplo del pastel, tomas una pequeña porción ahorita, luego 2 horas vas por otro, luego otras 2 horas después vas por otro pedacito y así sucesivamente. La consecuencia de la felicidad hedónica es que en la medida en que más consumas, más adelante las porciones que tu organismo te va a requerir van a ser más grandes. Y esto, si lo extrapolas en el resto de las áreas de la vida, puede ser lo mismo. Es exactamente igual. Hablemos, por ejemplo, del dinero, y esto te lo digo con efecto de causa. Una persona que tiene una compañía, y a mí me sucedió, digamos, cuando vives en una cierta comodidad financiera, llega el punto donde lo que tienes no es suficiente y de manera automática empiezas a buscar a ver dónde más vas a invertir dinero, a ver dónde más vas a poner recurso, a ver si acaso existe la posibilidad de comprar otra compañía, de poner dinero acá, de poner dinero allá. Y lo mismo pasa con el tiempo. Entre más tiempo tenemos para aparentemente hacer la vida, más lo ocupamos en estas condiciones que alimentan nuestra dopamina. Queremos siempre jugar para ganar más, aunque lo que tengamos en casa parezca que es suficiente, es un acto reflejo de conseguir más. Y esto en todas las áreas de la vida. Esa es la felicidad hedónica. Y la felicidad ecuánime se refiere al concepto de crecimiento, al concepto de espiritualidad. ¿Cuánto es suficiente? Si hablamos, por ejemplo, de plenitud. Es un concepto distinto, totalmente opuesto a la felicidad hedónica. Por una parte, uno alimenta, yo diría, los estados de ánimo que se estimulan a través de la dopamina, a través de esta falta de suficiencia en uno mismo, y buscamos siempre más, la mejor casa, la casa más grande, el auto de último modelo, el teléfono celular de nueva gama. Todo eso es una felicidad hedónica. Y la felicidad ecuánime es aquello que viene del ser, aquella felicidad que viene de la comprensión y de la ¿cómo se dice? De la aceptación por los recursos suficientes que alimentan tu plenitud. En otras palabras y en resumen, la felicidad hedónica es dependiente de tus emociones. Es efímera, es fugaz y depende totalmente de elementos externos. Y la felicidad ecuánime es todo lo contrario. Esta descansa y se construye a través de la madurez de tus propias emociones, de la comprensión de un estilo de vida con propósito, de un estilo de vida con significado. Y esta se alimenta con el crecimiento personal y espiritual siempre hacia largo plazo. Habiendo dicho esto, y te digo, espero que no te confundas, puedes obtener muchísima información en internet que seguramente lo van a explicar mejor que yo, pero es importante para que comprendas lo siguiente. Te mencioné al inicio de este podcast que hay 2 tipos de éxito: el éxito en el tener y el éxito en el ser. Una persona que logra tener una compañía, que logra tener una casa propia, que logra tener un auto, que logra tener comodidad financiera para hacer la vida, es una persona exitosa. El problema está en que podemos confundirnos, tanto hombres como mujeres, y creer que esa adquisición de bienes o que esa comodidad financiera, que ese estilo de vida nos va a producir felicidad, siendo que los vacíos emocionales, los que vienen de acá dentro, de la construcción de un sentido de propósito, tienen poco que ver, o si no es que nada, con elementos externos. Esa concepción se construye desde adentro y ahí es donde te voy a presentar entonces el éxito en el ser. El éxito en el ser son estas personas
que radian mucha luz, que radian felicidad, que son magnéticas, de alguna u otra forma te hacen sentir bien con el simple hecho de estar rodeado de ellas. Parece que siempre saben hacia dónde van, que tienen una orientación distinta y para mí, particularmente hablando, creo que es mucho más importante lograr esta comprensión de felicidad basada en el ser, es decir, del éxito en el ser. Ahora, no están peleadas ninguna de las dos. El punto es que pasamos la gran cantidad de nuestros mejores años tratando de hacer la vida con base en la construcción del éxito en el tener. Mira, no hay nada de malo, te digo, en tener. El punto es que el tener tus posesiones no te definen. A nadie. Y si no somos cuidadosos, creamos identidad con nuestras posesiones, es decir, lo que tenemos nos define. Nos sentimos bien cuando compramos una nueva casa, nos sentimos bien cuando actualizamos nuestro auto, nos sentimos muy bien cuando compramos un nuevo teléfono, cuando podemos afrontar las vacaciones. Pareciera ser que nuestra cuenta bancaria regula nuestros estados de ánimo. Y esto es es un ciclo que nunca se termina y como te había dicho antes, si anteriormente en el ejemplo del pastel, si fuiste por una rebanadita de pastel, 2 o 3 horas después vas por otra y 2 o 3 horas vas por otra y eventualmente requieres dosis o porciones más grandes. Extrapolando ese simple ejemplo a este que estamos hablando de la vida, de que entre más tenemos, más queremos, caemos víctimas, presas del consumo. Y aquí es donde se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque comenzamos a echar raíces de definición de nuestro ser basados en el tener. Es cuando erróneamente cometemos el error de hacer identidad en aquello que tenemos. Y nos define aparentemente nuestras posesiones, siendo que podemos confundir los términos, porque el éxito en el tener, digamos, los vacíos del tener, o mejor dicho, los vacíos del ser no se llenan con el tener. Discúlpame, lo voy a decir nuevamente. Los vacíos del ser no se llenan con el tener, como sucedió con esta persona con la que tuve el placer de entrevistarme en el 2023 y que me dijo: flaco, mi peor error fue no haberme retirado a tiempo y seguir jugando. Era una trampa. Y créeme que su conversación giraba en torno solamente al recurso, a los proyectos, al dinero. Y yo digo, bueno, qué lástima. Y entiendo mucho su punto de vista. De hecho, esta persona de la que te hablo, no sé si fue hace 3 o 4 episodios, posiblemente 3, fue la misma persona que también me dijo en otra conversación: ¿sabes qué? Aquí mismo tengo al mismísimo diablo en la oficina y te voy a dar $1,000,000 por cada año de vida que me puedas dar. Y no necesito mucho, solamente necesito 15. ¿Cómo ves? ¿Lo firmamos? Imagínate. Él reconocía que yo no soy nadie para juzgar si alguien va a vivir mucho o va a vivir poco. Y en la cronología de la vida se puede pensar quizá que una persona que está por llegar a los 80 años posiblemente va a vivir menos que una persona que está en sus 20 o en sus 30. Sin embargo, esto no hay garantías para afirmar esto. Y no quiero que lo interpretes así. Sin embargo, es notable que sus argumentos encierran una cierta aceptación a través del caminar de su vida y de sus errores, como para compartirle esto a las nuevas generaciones y decir: uno de mis errores o uno de los errores más grandes que yo tuve fue no haberme sabido retirar a tiempo. Y por eso traigo este concepto el día de hoy, jóvenes, porque la gran mayoría de hombres y mujeres hoy en día vivimos atrapados por la ocupación, tratando de hacer una vida exitosa que define nuestra identidad en nuestras posesiones, en el tener. No hay nada de malo con tener, créeme. Como te lo dije en un principio, todos somos hombres y mujeres, somos personas de crecimiento y anhelamos crecer, anhelamos siempre tener más y mejorar. Creo que ese es un acto reflejo impreso en nuestro ADN y debemos aceptarlo. Nadie quiere quedarse bajo las mismas condiciones por mucho tiempo. Todos anhelamos crecer, pero el punto está en no crear identidad
en aquello que tenemos. Lo que tenemos no nos define, y entonces es donde entra el concepto de ser. Los vacíos del ser no los rellenamos con tener. Los vacíos del ser se rellenan con la madurez emocional, con la madurez espiritual, con el crecimiento en las relaciones, con la comprensión de nuestro propósito, con la planificación de nuestra propia vida hacia el largo plazo, y entonces es donde viene el concepto de plenitud, que lo dejaré para otra ocasión. Pero a grandes rasgos es cuánto es suficiente. Y mientras me dispongo a lograr aquello que deseo, ciertamente el entorno, el tener, son herramientas que voy a utilizar, pero no me definen, sino que estoy utilizando ese recurso material, hablándose de autos, de casas, de lo que sea que puedas poner, es decir, lo inerte, para poder hacer la vida. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es el éxito en el ser? Mira, yo te voy a poner un ejemplo del éxito en el ser. Te mencioné también al principio de este episodio que tengo un amigo a quien fui a ver de hecho él vino a verme, fíjate, que fue un detalle muy bonito. A esta persona la conozco ya de hace algunos años, cuando una vez me paré por su compañía a hacerle una producción audiovisual de un video corporativo, me parece. Tendrá que 7 años quizá de esto, o 6 años, te mentiría. Pero cuando yo lo conocí, wow, fue un tipo que inmediatamente captó mi atención simplemente por la forma de ser, por la energía que radiaba, por su sonrisa, por la manera en que se conducía por la empresa. El joven del que te estoy hablando, tengo la fortuna de ser su amigo, yo soy su amigo también, y la semana pasada, no es cierto, la semana antepasada, el jueves, precisamente me fui a tomar un café con él porque le hablé, le dije, oye amigo, necesito hablar contigo. Y te estoy hablando de Rui Machalele. Es un conferencista internacional del que tengo fortuna de llamarme su amigo. Puedes escuchar sus videos, puedes ver su testimonio, tiene una historia impresionante. Y coincidí con él en la vida hace algunos años y ahora hemos platicado, nos ayudamos, nos retroalimentamos mutuamente. Creo que he encontrado una similitud muy vibrante en los sueños, en la forma de que queremos hacer la vida. Pero lo que yo te quiero comentar de él es el momento en que lo conocí. Cuando yo lo conocí, era un tipo vibrante, era un tipo radiante, magnético. Él es africano. Y me llamó mucho la atención cómo se llevaba con otros mexicanos, cómo abordaba los problemas, la vida. Y cuando lo invité a platicar una vez, que estábamos hablando de proyectos, charlamos como 3-4 horas y ahí fue cuando dije, wow, le hice una pregunta. La pregunta que le hice fue, amigo Rui, ¿cómo le haces o cómo le hiciste para ser como eres? ¿Cómo le haces para estar siempre sonriente? Parece que nada te preocupa, parece que eres feliz. Eso fue mi definición. Y me dijo, amigo, yo soy feliz, pero no era así. Yo cambié el día que comencé a leer. Y yo recién iba saliendo de los Alcohólicos Anónimos. Ya era lector, comenzaba a adentrarme en la lectura cuando lo conocí. Pero su testimonio de vida, el ver de dónde viene, de Mozambique, por todo lo que atravesó, yo dije, wow. Por eso es que también lo que te comenté en el podcast pasado acerca de las dificultades de la vida, las personas que a veces que pasan por las tormentas más severas, parece que son esas personas que cargan una auténtica sonrisa, porque son exitosas en el ser, porque lo que tienen no los define, y porque saben que esas solamente fueron temporadas que los van a preparar para un propósito, para una causa más grande. Y es ahí donde encuentras una persona exitosa en el ser, una persona vibrante, una persona que te conmueve simplemente porque tiene un tema de conversación, porque tiene proyectos, porque tiene ambiciones de crecer. Y no porque lo tengan todo, son felices, o porque lo tengan, o porque tengan poco, sino porque saben hacia dónde van, y principalmente porque viven una vida con propósito. Entonces, en resumen, lo que te traté de decir en estas palabras, en estos minutos, fue que hagas una introspección tú mismo, una introspección personal, y pon atención sobre aquellas cosas que persigues y sobre lo que te define. Puede que aquello que persigas sea éxito en el tener, pero no olvides que tu genética
demanda de manera natural el éxito en el ser. Todos somos personas emocionales, aspiramos a crecer en múltiples aspectos, pero nuestro modus operandi natural es que no nos olvidemos del ser. El tener está por añadidura y puede ser poco o puede ser mucho. Sin embargo, ningún vacío en el ser se rellena con el tener. Por eso es que es mucho más importante que voltees a ver cómo estás aquí adentro, cómo estás en tus metas personales, cómo estás con tu familia, cómo estás con tus hermanos, cómo estás con tus hijos, cómo estás contigo mismo, qué te define, ¿sabes? Ese es el éxito en el ser. Y deseo que estas palabras te puedan al menos ayudar a hacerte esas preguntas de, ok, entonces, ¿qué estoy construyendo? ¿Hacia dónde me dirijo? Porque si eres de las personas que, como yo en el pasado, y no digo que no me suceda de vez en cuando, pero en el pasado reconozco que la cuenta bancaria definía mis estados de ánimo al 100%. Y eso no está bien, ¿sabes? Bueno, chicos y chicas, espero que este mensaje les ayude, te sirva para invitarte a hacer una reflexión profunda sobre lo que te define, sobre el tipo de éxito en el que sustentas tus emociones, tus creencias y sobre todo tus aspiraciones a largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Campeón, campeona? Pues sin más por el momento me despido. Mi nombre es Josué Nicao. Te recuerdo mis redes de contacto son hola@josuenicao.com. Puedes visitar mi sitio web www.josuenicao.com. Está muy cerca de aperturarse ya Despierta Nicao, un programa de suscripción que voy a abrir especialmente para ti, donde vamos a profundizar de manera personal, muy nuclear, conceptos como el lunes de mentor, como fe al aire libre, con la intención de ayudarte a vivir mejor a través de la creación o mejor dicho, del despertar de tu propia conciencia y del uso de la autoconciencia. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga, chico y chica. Te veo pronto. Hasta luego.